Vamos a la palabra en esta noche. Eh, Vamos a compartir la palabra. Eh, Mateo 5, versículo 3. Leo este versículo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis hermanos, en esta noche vamos a empezar a mirar cómo Jesús comienza a edificar la doctrina que Él quiere para usted y para mí. En esta noche, vamos a mostrar cómo Jesús enfrentó el orgullo y la hipocresía. Y pues estamos hablando de Él, estamos hablando de su palabra y tenemos que tener en cuenta que tenemos que predicar lo que Él predicó. Cuando Jesús enfrenta aquella clase de personas que le oían en aquel tiempo, pues no era fácil para él, porque se estaba enfrentando a una cultura, lo que les explicaba en la anterior clase. Él enfrentaba a los fariseos, pero él conocía el corazón. Él conocía el corazón de quienes lo estaban escuchando en aquel sermón del monte. Entonces, mire que lo primero que Cristo hace cuando aparece e inicia su ministerio, Él dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre Cristo llamó al arrepentimiento y sigue llamando. Hoy no es la excepción. Ahora, cuando Cristo empieza aquí a predicar, Él comienza a enfrentar a los fariseos de aquel tiempo, al fariseísmo, a los saduceos. Entonces, ellos representan lo que hoy en día nosotros consideramos la hipocresía. Y en esta noche queremos de una manera rápida darnos cuenta si nosotros hacemos parte de esos hipócritas y de esos orgullosos. Y para eso hemos venido a la palabra, para eso hemos venido a interpretarla, hemos venido a que el Espíritu Santo nos instruya, nos corrija, nos examine si nosotros todavía estamos viviendo en aquel tiempo, si todavía estamos siendo parte y o sea, nosotros necesitamos que el Señor en esta noche nos hable, nos permita entender que nosotros verdaderamente somos lo que Él quiere o necesitamos dar esa transición, o sea, esa conversión. Entonces, vamos a comenzar a desglosar de de una manera rápida, pero para que lleguemos a la conclusión. Allí la palabra comienza diciendo bienaventurados. Es importante que nosotros tengamos conocimiento qué es la palabra bienaventurados. La palabra bienaventurado nos habla de que viene de un verbo que se llama bienaventurar. Voy a leerles para usted lo que significa esto. Dice que es del adverbio latín bien. Anoche también hablábamos de este adverbio latino bien, que decía que entre algunas cosas que era perfecto. En este caso vamos a mirar por qué. Y una raíz relacionada con aventura, ventura, suerte, fortuna, su sentido histórico en los que gozan de buena ventura o de la bienaventuranza divina. Entonces, cuando está hablando aquí de, de las bienaventuranzas, porque es algo que ya lo vamos a desglosar, porque aquí en adelante vamos a encontrar bienaventuranzas. Entonces, bienaventurado es, para que usted me lo entienda, es, ¿qué es la aventura? Es la travesía del hombre en la tierra, lo que usted y yo hemos atravesado con o sin Dios. Y bien es bienaventurado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su aventura o que su recorrido va a tener felicidad, va a tener, mmm, ¿cómo pudiéramos decir? Algo que verdaderamente dentro de la etimología no hay una palabra que se pueda acomodar a nuestro español, a pesar de que nuestro español es muy rico en palabras. Entonces, esa interpretación que dice que es bendito o feliz se queda corta, según el estudio que yo le hice a este tema de bienaventuranzas. Entonces, aquí estamos diciendo que bienaventurados. Y vamos a mirar, cuando yo les digo a usted que es bendito o feliz, que se queda corta esa palabra, porque todo lo que hay en Dios es bueno, es agradable, es perfecto. Entonces, las bienaventuranzas solamente vienen del reino de Dios. Ahora, esta es la palabra que va a acompañar muchos aspectos.
que allí vamos a encontrar en la palabra. Entonces, esta palabra es muy buena que usted se la grabe en su mente. ¿Quiénes son los bienaventurados? ¿Soy yo un bienaventurado? ¿O estoy en proceso de ser un bienaventurado? ¿O estoy lejos? ¿O estoy cerca? ¿O ya estoy allí? Y vamos a mirar por qué es importante que usted tenga en cuenta esto. Ahora, la palabra, la palabra bienaventurado también nos ayuda a entender de que es como un suerte o un destino. Entonces es una promesa, es algo que usted y yo podemos hacerlo, podemos apropiarnos de esa palabra ya, y más adelante lo vamos a mirar por qué. Pero en este momento, cuando hablamos de bienaventurado, nos indica que nosotros tomaremos esta promesa porque Él es el que nos la está dando. ¿Quién está predicando aquí? Cristo. Ahí Cristo es el que está predicando. Aquí no pueden decir, no, es que Pablo dijo tal cosa. No, aquí es el mismo Cristo. Y aquí Él comienza a enfrentar el corazón del hombre. Y eso es lo que el Señor nos llama cada noche que venimos al devocional, a tocar nuestro corazón. Porque si Él logra transformar nuestro corazón, de ahí en adelante todo es transformado, por inercia, directamente. Eso es un cambio directamente proporcional en la medida que usted deje que el Espíritu Santo guíe y llene su corazón. Entonces, también decimos que, que esta parte de la bienaventuranza tiene que ver es con el reino de Dios, porque nadie puede prometer lo que Dios puede ofrecer acá, porque ahí está hablando del reino de Dios. Entonces, también algo que encontré en esta consulta que yo hice para mirar es que la bienaventuranza habla de una persona bendita. Dígame si no nos va a sonar que nosotros seamos benditos. Claro, ¿quién no va a querer lo bueno? ¿Quién no va a desear lo bueno? Pero vamos a mirar qué hay detrás de esta palabra bienaventuranza, o sea, ¿por qué se usa esta palabra allí? Entonces, en sí, la bienaventuranza es un estado de felicidad, de dicha, de alegría, que esas palabras se quedan cortas. Lógico, porque nada en la tierra, nada, absolutamente nada, ni el mismo vocabulario de nosotros, entendiéndose el español, puede dimensionar lo que representa el reino de Dios. Nuestra mente es limitada frente al conocimiento de Dios. Entonces no hay nada que pueda decir, vea, lo que usted va a recibir, o sea, los bienaventurados por obedecerle al Señor. Y esta noche pues vamos a hablar de lo que significa evidentemente la palabra bienaventurado, pero los pobres de espíritu. Entonces, algo que quiero para cerrar este tema de quiénes son los bienaventurados, el diccionario trae algo. Dice, primero, que goza de Dios en el cielo. Entonces alguien va a decir, bueno, pero ¿por qué el bienaventurado se goza en el cielo si todavía no está en el cielo? Es una buena pregunta. Esta palabra bienaventurado tiene una dimensión presente y tiene futura. Ya la vamos a mirar por qué. Segunda acepción que tiene, que es un afortunado o feliz. ¿Quién no quiere ser afortunado o feliz? Si hay alguien que no quiere hacerlo, me lo puede decir. Y yo creo que es algo digno de decir, bueno, vamos a orar por mi hermano, porque no quiere ser feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Lo importante es ser feliz en la eternidad. Esto es pasajero. Aquí podremos pasar muchas aflicciones, pero de todas nos ayudará ¿qué? ¿Quién? Cristo. La tercera, dice, irónicamente, o sea, de una manera irónica, o sea, tiene algo o sea, como que se va alejando de la realidad. Persona demasiado ingenua y no está tan alejado de la realidad porque aquí vamos a mirar por qué la palabra bienaventurado, que la vamos a seguir mirando en estas bienaventuranzas, que está hasta el capítulo 11, que vamos a encontrar por qué esto es necesario que nosotros lo vivamos. Primero, que gozamos de Dios en el cielo. Segundo, afortunado o feliz. Entonces, esta noche vamos a mirar si usted es afortunado o feliz o no lo es.
y hoy empezamos a identificar que la doctrina nos permite encaminarnos a identificar por qué no hemos podido ser afortunados o felices. Usted y yo somos afortunados, mis hermanos. Si usted se ha arrepentido, se ha convertido de corazón, usted es un afortunado. ¿Sabe por qué? Porque usted ya es salvo. Somos salvos por fe, por gracia. Nada en el mundo puede comprar una salvación. Nada. Así usted tenga los miles de problemas. Y digo que, no digo que problemas, dificultades. Dificultades que usted pueda tener en la vida. La Biblia, Cristo dice ahí, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, eso no quiere decir que no vamos a tener aflicción por haber conocido a Cristo. Que a veces ese es un consejo equivocado que hacen muchas personas. Dicen, no, vea, venga Cristo que no le va a pasar nada. Mentiras. No es porque estén predicando mentiras, es porque desconocen la palabra. Si Él dice que íbamos a tener aflicción, si lo tuvo Cristo, ¿cómo cuánto no más nosotros? Entonces, pasemos a este concepto de que en la Biblia la palabra bienaventuranza, prácticamente usted no va a encontrar esa palabra en otro libro diferente que no sea la Biblia. Bienaventurado, porque nadie puede darle a usted ese, eh, o sea, nadie le puede decir usted es un bienaventurado por tal y tal cosa, no, porque nadie va a poder reemplazar lo que Dios le puede dar. Por eso aquí es importante lo que esta noche vamos a, de una manera rápida, vamos a estudiar. ¿Por qué bienaventurado? ¿Qué es lo que Él quiere para poderle dar a usted la felicidad y la dicha? Él está atacando aquí el orgullo y está atacando la hipocresía. Aquí le está hablando a quiénes, a los fariseos y a todos aquellos que se reunieron a escucharlo en el Sermón del Monte. Entonces, hoy en día miramos esos tres aspectos. Miramos de que el Señor quiere que nosotros cumplamos ese rol de bienaventurados. Usted mismo se va a contestar en esta noche si usted es un bienaventurado, si está en proceso, está lejos o quiere serlo, si no lo es. Y vamos a mirar este concepto. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón. Aquí nos comienza automáticamente a atacar el corazón. Mire que Cristo no dijo, bienaventurados los que se visten como los fariseos. A él no le importa su parte externa. Es importante, pero él ataca el corazón. El evangelio es para el corazón del hombre. Entonces, cuando él habla de esto, verdaderamente está hablando de qué. La traducción habla de que la Biblia dice que es limpio, o sea, que el corazón es limpio, que es puro, o sea, limpio que no tiene suciedad. Yo creo que no necesita explicación. Limpio, que no tiene suciedad, que no tiene contaminación, ¿cierto? Puro, o sea, o es de Dios o no es de Dios. Cuando alguien le dice, no, esto es puro, o sea, que no tiene ninguna, ¿cierto? Aleación, no tiene ningún vínculo con nada. Dice, y sin mezcla, o sea, no está mezclado con nada. No, que esto tiene 50-50, 70-30. No, estamos hablando de un corazón puro. Y ya vamos a seguir mirando qué es lo que verdaderamente el Señor nos quiere dar acá. Entonces, ahora también vamos a mirar, a tener en cuenta esto. El corazón en la Biblia nos lo muestra desde este concepto. Encontramos a veces la mente o el corazón, pero siempre que encontramos estos dos conceptos, encontramos que la Biblia se está refiriendo no a ese órgano físico, se está refiriendo al centro de la vida, donde están los pensamientos, donde está la voluntad, las emociones, el sentir, lo de nosotros, para que usted vaya entendiendo. Entonces, estamos hablando de que ese corazón, ese lugar donde se procesa los pensamientos, donde está la voluntad, tiene que estar limpio y tiene que cumplir unas características que yo ya le dije. Limpio, puro, sin mezcla, totalmente que sea espiritual. Entonces, cuando encontramos estos dos aspectos, ya comenzamos a armar la idea. Ya bienaventurados, ya sabemos quiénes son. Ahora, estamos hablando de un corazón limpio. Estamos hablando de un que debe estar limpio. O sea, los que
los limpios de corazón, los pobres de corazón, que son los que nosotros, lo que aquí la Biblia nos está diciendo, pobres en espíritu, para que podamos entender evidentemente que la pobreza espiritual tenemos que mirar verdaderamente desde qué ángulo la palabra nos quiere decir ahora quiénes son los pobres en espíritu. Porque a veces decimos, bueno, pobre, ¿cómo así que limpio? O no, ya sabemos que tenemos que tener un corazón limpio, pero ¿qué es la pobreza? Entonces, la pobreza, como usted bien lo puede saber, identificar o responder a esta pregunta, es una persona que necesita, es una persona que no tiene los recursos, ya sean económicos, ya sea una persona puede ser pobre de manera intelectual, no sea, no tiene el argumento, pero aquí estamos hablando de una pobreza en espíritu, o sea, que su espíritu está pobre. Pero ¿cómo interpretamos eso según la palabra? Cuando Cristo viene a la tierra, el método de salvación, el método de expiación del pecado era diferente a cuando viene Cristo. Esto requiere un contexto más amplio, pero lo vamos a dejar desde acá. Entonces, la parte, aquella donde nos dice que es la pobreza espiritual, significa que usted y yo, sin el Espíritu Santo, somos nada. Absolutamente nada, no somos nada. O sea, si usted y yo no tenemos el Espíritu Santo, si nosotros no tenemos una comunión con Dios, si nosotros no nos hemos humillado, ¿qué va a suceder? Pues somos pobres, no tenemos nada. Entonces, ¿cómo interpretamos esto según la Biblia? Entonces, según la Biblia, es que nosotros cada mañana tenemos que demostrar nuestra pobreza espiritual. Tenemos que decirle, Señor, aquí estamos porque necesitamos de ti. Tenemos sed y hambre de justicia. Necesitamos venir aquí delante de ti a postrarnos, a decirle, Señor, perdóneme, Señor, límpieme, Señor, ayúdeme, Señor, permítame entender, dame fuerzas. Esa es la mendicidad espiritual. Por eso le estoy diciendo, por eso le empecé diciendo, él aquí atacó a quienes, a los orgullosos, a los hipócritas y a los fariseos. A esos atacó. ¿Por qué? Porque ellos vivían su vida espiritual conforme a un ritual externo, al cumplimiento de una ley, pero su corazón estaba ¿qué? Estaba lleno de orgullo, lleno de cosas vanas. Y por eso aquí Cristo comienza a tener problemas. Desde ahí Cristo empieza a tener problemas porque los confronta. Les decía la vez pasada, el sermón del monte es el choque cultural, el choque de doctrina que comienzan a enfrentar aquellos hombres a los cuales él enfrenta, o sea, a esos clanes, a ese contexto. Entonces, también podemos decir que toda persona que sea pobre de espíritu es una persona mendica, necesitada. Mi hermano, en esta noche te digo, así usted lleve los años que lleve, así lleve 3, lleve 5, lleve 10, lleve 50, usted tiene que seguir siendo cada día más una persona más pobre, más mendiga y más necesitada del poder de Dios. Porque con Dios no funciona la altivez, no funciona el orgullo ni la prepotencia, nada de eso funciona. Con el Señor no funciona nada de eso. Por eso muchas veces Dios no puede tratar con la persona, porque no se deja moldear, porque no se humilla, porque no se ha arrepentido. Desde aquí comienza todo. Mira, él lo primero que atacó que fue el corazón, la pobreza del espíritu. O sea, si ustedes no se humillan, no se pongan a hacer cuentas raras, que ahí no hay nada, como lo decimos así en el argot vulgar. Entonces, mire que la pobreza en espíritu, eso no ha pasado de moda. Eso está vigente hoy. Esta palabra está vigente. Si nosotros no tenemos pobreza espiritual, si no nos hemos humillado verdaderamente y le dijimos, Señor, yo estoy muy arrepentido de haberte ofendido tantos años. Señor, quizás yo todavía te sigo ofendiendo y usted no va al altar, le pide perdón, quizás no ha llorado, su corazón no se ha quebrantado, todavía no tiene pobreza espiritual.
Y mire lo que está dejando de perder. Bienaventurado, ya le expliqué qué es bienaventurado. O sea, ya desde ya está perdido, ya está perdiendo usted lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, estamos interpretando de que la pobreza espiritual significa humildad espiritual, ser humilde, reconocer su estado, reconocer la condición que nosotros tenemos frente a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cierto? Eso es algo que lo hemos encontrado en la Biblia, varios profetas, varios personajes de la Biblia, encontramos que ellos le decían, Señor, ¿quién soy yo? David le decía, crea en mí un corazón nuevo, ¿cierto? Porque él sabía que el corazón que tenía no le servía. Entonces, a veces nosotros queremos venir del mundo, del pecado, queremos venir de nuestra suciedad a querer adorarlo de la misma manera que lo hacíamos en otros tiempos. Y eso no funciona así. Aquí hay una verdadera relación y él demanda que haya una pobreza espiritual, que cada mañana usted le diga, Señor, yo necesito que usted me guíe hoy. Yo necesito tomar una decisión, Señor, tome el control de esa decisión. Señor, frente a esto, ¿qué hago? Señor, usted es mi guía, yo sin usted no soy nada. ¿O qué hace un pobre? ¿Qué hace una persona que vive de mendigo? Todos los días pide. Todos los días dice, Señor, regáleme para la comida, deme, no tengo para pagar la habitación, ¿cierto? Yo creo que ustedes conocen ese concepto. Y es fácil de que usted se traslade a ese escenario que usted ha vivido para que usted entienda que así funciona. Y eso es lo que el Señor está mandando, que nuestra vida espiritual tiene que ser algo parecido a esto. Entonces, tenemos que tener dependencia. Entonces, a veces Dios no contesta una oración, a veces Dios no obra en la vida de la persona porque la persona no depende totalmente de Dios, porque no hay pobreza, porque no siente la necesidad de decirle, Señor, yo verdaderamente no sé nada. Yo soy uno de que cuando tengo la oportunidad de predicar o alguna, yo siempre le digo, Señor, yo no sé nada. Enséñeme otra vez porque quizás lo que yo sé, eso ya usted necesita decir otra cosa. Porque eso es lo que nosotros necesitamos decirle, demostrarle, de que Él es el que sabe todo, que Él es el que conoce todo, que Él conoce nuestro corazón, que nos examine, porque nosotros no somos nada. Como dicen algunos conceptos, qué le voy a dar yo a Dios si es que todo lo que tengo es de Él? O sea, ¿qué le voy a dar? Pues no, o sea, ¿qué le voy a dar si yo no tengo nada que dar? Usted y yo no tenemos nada que dar, mi hermano. Revise y verá. Usted está aquí vivo, me está escuchando, y yo estoy hablando porque Él lo permitió. Y si Él no lo hubiera permitido, pues no estaríamos acá. Entonces, ¿qué le vamos a dar nosotros? No, es que yo tengo eso y se lo voy a entregar. No, hermano, lo que nosotros hemos recibido, por eso dice, de lo recibido, te damos. Si Él nos dio la oportunidad de hablar, hablemos de Él. Si Él nos dio la sanidad, hablemos de su sanidad. Si Él nos transformó, hablemos de su transformación. Si Él nos dio, eh, si Él nos dio la oportunidad de compartir, de lo que sea, démosle gracias al Señor por lo que Él ha hecho con nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ofrecer, ¿cierto? Ahora, vamos a lo más importante, con lo que vamos a cerrar esta meditación. Es una promesa de Dios, Él dice, miren, los pobres de espíritu tienen una promesa, es una afirmación, dice, de ellos es el reino de los cielos. No dijo, va a ser, no, dijo, es el reino de los cielos. Nosotros no podemos pretender ser cristianos si no nos hemos arrepentido, si no nos hemos convertido, para que el reino de los cielos sea con nosotros. ¿Será en la eternidad? Claro que sí. Tenemos también una promesa, pero es desde ya. Por eso a veces el cristiano no puede avanzar, porque le entrega migajas, le entrega monedas, le entrega a su conveniencia. O sea, no depende, como lo estábamos diciendo, o sea, no tiene pobreza espiritual. ¿Sabe qué es lo que tiene? Autosuficiencia, tiene soberbia, tiene altivez. Lo teníamos. Y el Señor, en mi caso, Dios trató conmigo, me ayudó a entender muchas cosas.
Y él comenzó a hablarme y comenzó a decirme, esto, aquí está el problema. Comenzó a indicarme paso a paso. Pero ¿eso por qué sucedió? Porque me humillé. Y se le comentó eh, lo que me pasó a mí, no para vanagloriarme, ni para ufanarme de lo que Dios ha hecho conmigo, sino para que usted entienda de que ese es el camino, mi hermano. No trate de buscar un camino diferente para llegar a Dios. Mire que dice, es el reino de los cielos. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Hay personas que quieren a Dios, pero lo quieren a su manera, lo quieren bajo su propio argumento o bajo su propio concepto. Tienen altivez, tienen orgullo, tienen hipocresía. Y así no funciona Dios. Mira cómo Jesús se mete en problemas con ellos automáticamente, porque los atacó fue de frente. De una les dio, o sea, los primeros mensajes de Cristo se dan de cuenta. Primero les dijo arrepiéntanse. Sí, lógico, hubo milagros, sanidades, pero mire que cuando comienza a dar su doctrina, que esta es la doctrina de Cristo, del Evangelio, esto es lo que se llama Evangelio, ataca primero el corazón. Habló de la pobreza del espíritu, de que nosotros tenemos que depender 100% de Él. Entonces, ahí no cabe el orgullo, no cabe la soberbia, no cabe la autosuficiencia, no cabe nada de eso. Y si nosotros todavía estamos practicando eso y no lo estamos buscando como Él quiere, no nos hemos postrado delante de Él, porque es que no nos postramos delante de un hombre ni de una mujer, no, nos tenemos que postrar delante de Él, con un corazón sincero, con un corazón que verdaderamente quiera. Ahora, si esa promesa dice, el reino de los cielos es de quién? De ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿cómo se hace eso tangible hoy en día en el mundo espiritual? Pues cuando usted tiene el arrepentimiento, tiene la conversión, usted puede reclamar lo que el Señor ha preparado para el hombre y la mujer que lo ama. ¿Cuántas promesas no encontramos en la Biblia? Pero esas promesas son para las personas que verdaderamente han entregado su vida de manera incondicional a Dios. Por eso a veces no podemos ver la respuesta de la oración, no podemos ver la sanidad, no podemos ver el milagro, no podemos mirar las señales que Dios quiere hacer, porque nosotros no le hemos creído, no lo hemos dejado entrar de manera incondicional. No hay pobreza de espíritu, no hay, o sea, no hay cambio de religión. Con Dios es una verdadera relación. ¿Cómo va a pretender que a usted lo salve alguien a quien usted no ha conocido? Respóndase esa pregunta. ¿Yo verdaderamente ya he conocido a Dios? O sea, a Cristo, que es nuestro Salvador. Si no lo conocemos, ¿cómo pretendemos que Él es el que nos va a salvar? Yo no voy a salvar a alguien que no conozco. Yo voy y busco, oiga, yo vengo a salvar a alguien que yo sé que está acá y necesita mi ayuda. Él vino a buscar a los que se habían perdido, pero también a los que quieren algo con Él. Entonces, este paralelo que hemos encontrado aquí rápidamente nos ayuda a entender de que la pobreza espiritual no es algo algo que usted en el mundo secular lo ve, que las hermanitas descalzas, que el voto de pobreza. Yo sé que de pronto a usted eso le suena. Eso no tiene nada que ver con la pobreza espiritual. Eso no conecta por ningún lado. Eso conecta en otros campos de acción de lo que es el Evangelio. Pero esta pobreza espiritual significa que si nosotros no nos hemos humillado, quizás si usted se arrepintió, pero no le dolió, oiga, Señor, yo duré 10 años ofendiéndolo todos los días. Y a usted no le dolió o sea, de haberlo ofendido tanto viendo que Él murió por usted. O sea, usted no ha entregado verdaderamente y ha dicho, Señor, yo estoy arrepentido tanto que usted me da y que me seguirá dando porque ya estoy contigo, pero a uno le tiene que doler eso. Si esa vasija no se ha roto, es porque todavía está endurecida, todavía tiene orgullo, todavía tiene altivez, tiene soberbia, es la palabra. Es soberbio, no, yo necesito de Dios, eh, yo, yo de vez en cuando hago una oración, pero yo no robo ni mato, eso es soberbia. Ahí lo que hay ahí no hay pobreza espiritual, ahí lo que hay es una carne robusta, grande, que ceguece el entendimiento, que el mismo enemigo lo ha llevado a ese estado de incredulidad.
de creerse sabio en su propia opinión. Cuidado con eso, cuidado. La pobreza espiritual es sí o sí necesaria para conocer al Señor. Si no somos pobres espiritualmente, no pensemos que somos salvos. Si nosotros no hemos recorrido este camino, la fórmula que yo a veces he meditado, ¿no? La fórmula del arrepentimiento es la primera, C de conversión y R que es la restauración. La verdadera restauración espiritual y física resulta cuando usted verdaderamente se arrepintió, confesó su pecado uno a uno. Señor, yo duré 10 años diciendo mentiras, fumando marihuana, murmurando, criticando. Y se arrepintió, Señor, yo renuncio, yo rechazo todo eso. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y que usted le diga, Señor, me aparto y nunca más. Y te pido perdón de corazón porque lo hice de manera, pero también tiene que tener una conversión. ¿Qué saca usted con haberse arrepentido un día y siguió murmurando, diciendo mentiras? Entonces no puede haber restauración. Entonces todavía no pertenece al reino de los cielos, porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, que el Señor, si ha de venir esta noche, no nos encuentre todavía nosotros luchando, todavía buscando qué es la pobreza espiritual, no luchando ni buscando el reino de los cielos a través de su palabra, porque esta noche ha sido muy claro con nosotros. Entonces el Señor no vino a buscar autosuficiente, no, es que yo ya sé, es que yo hago una oración cada semana y con eso tengo. Ojo, el Señor no vino a buscar esa clase de gente, porque una autosuficiencia es un pecador. Él no vino a buscar orgullosos, todos sabemos que el orgullo es pecado por donde lo mire. ¿Por qué Lucifer cayó de su gracia? Por orgulloso. Él no vino a buscar materialistas, a creer que porque quizás hacen cosas diferentes a humillarse en delante del Señor, tiene el reino ganado. Eso es una mentira del diablo que hoy en día todavía se divulga en la sociedad. No, es que yo hago cosas buenas, yo no necesito de Dios, vea, yo lo tengo todo, yo no le hago mal a nadie, vea cómo me va de bien. El Señor no vino a buscar gente rica, Él vino a buscar fue pobres de espíritu. A Él no le interesa nada de lo que usted haya conseguido, porque la Biblia dice que todo eso es de Él. Eso no es de ningún hombre. El hombre no es dueño de nada. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que atesorar son riquezas, tenemos que atesorar son cosas de valor en el cielo, porque todo esto se va a quedar acá. Entonces, sí, claro, tenemos que tener lo necesario y Él nos lo va a dar, ¿cierto? Ahora, algo que también que llega a este concepto es muy preciso con lo que llamamos nosotros el religionismo. No, lo que pasa es que yo voy todos los días a la iglesia, hago una oración, leo la Biblia, eso es religionismo. Una persona puede ir todos los días a la iglesia, puede ir a una congregación todos los días, pero si no se ha convertido de verdad, si verdaderamente no ha venido una conversión, entonces esa persona no es del reino de Dios. No puede ver el reino de Dios en esta tierra y quizás atravesará otra clase de dificultades, no sé cuáles, porque cada persona y cada mundo es diferente. Pero ese religionismo, Dios lo aborrece. Dios no quiere gente religiosa, quiere hombres y mujeres que verdaderamente lo hayan conocido a Él, que hayan establecido una relación con Él a través del arrepentimiento y la conversión. Nosotros no podemos engañar a Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿cierto? Ahora, cuando uno encuentra en el camino gente indiferente, no, a mí me pasa, a mí me ha pasado eso, yo le digo, oiga, venga, vamos a hacer esto para Dios. No, es que tal cosa, bueno, comienzan como a decir, eso no es necesario, eso Dios ya con lo que hacemos, eso Dios ya, no, eso es indiferencia a la obra de Dios. El Señor lo entregó todo. Nosotros tenemos que entregarle toda la vida. El Señor no quiere migajas. Con Él, ¿estamos o no estamos? Y la pobreza espiritual, ahí se da cuenta uno cuando una persona es pobre espiritualmente, porque tiene cosas en el corazón todavía. Todavía está dándole rienda, o sea, dándole lugar a la carne.
Y donde hay carne, no hay pobreza espiritual. Lo que hay es soberbia, hay orgullo, hay indiferencia a las cosas de Dios. La persona que todavía se deja gobernar por su carne es indiferente a Dios, está engañado. Entonces, no podemos nosotros tratar, no podemos nosotros tratar de buscar una respuesta donde no la hay. No podemos, o sea, eso sería yo decirle, vamos a decirnos mentiras todos, no, y aquí no vinimos a decirnos mentiras, vinimos a predicarle la palabra. Porque si tiene que hoy hacer una conversión en su vida, hágala genuinamente, auténticamente, para que usted pueda ver el reino de Dios. Mire que hay una promesa, aprópiese de la promesa. Hay algo que a mí hay un versículo que siempre me ha llamado la atención y, y es en Apocalipsis. En Apocalipsis aparecen las 7 iglesias. Esto es algo del estudio bíblico de Apocalipsis, donde habla sobre la iglesia de la Odisea. Esa iglesia, según los teólogos, los eruditos bíblicos, y evidentemente yo en lo poco que he estudiado el Apocalipsis, no voy a decir que lo haya estudiado mucho, pero sí encuentro que la Odisea es la iglesia que representa hoy es la iglesia que estamos viendo hoy. Es la representación de las iglesias en el tiempo y la Odisea representa la iglesia de hoy, o sea, la que usted y yo estamos viviendo. Y hay un versículo que a nosotros nos debe causar miedo, temor y temblor. Y se lo voy a decir, Apocalipsis 3:17, donde él dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es una palabra dura. Porque mire que a quién está atacando. Está atacando a una iglesia que está llena de materialismo, o sea, una iglesia materialista, una iglesia que no le ama de verdad. Y se lo digo de parte de mi Señor, y yo eso lo he analizado. Esto no lo analicé para venir a predicarles esta palabra. Esto es un tema que lo he leído desde hace mucho tiempo y siempre quise identificar y estudiar cuál de las 7 iglesias representaban la iglesia que nos tocó vivir a nosotros. Y hoy en día encontramos una iglesia así, materializada, hablando de teología de la prosperidad, hablando de un evangelio diferente a la que Cristo predicó aquí en Mateo 5, versículo 3. No hay pobreza de espíritu. Hay es un hambre de materialismo, de protagonismo, de buscar la sanidad, de buscar la restauración por encima del arrepentimiento y la conversión. El Señor hoy nos está haciendo este y este llamado. Ahora, también aquí encontramos eh, la condición en la que estamos nosotros si nosotros no lo hemos conocido. Cuando Él dice, tú dices soy rico y me he enriquecido. Hoy en día vemos esto y no estoy generando ninguna crítica, estoy predicando la palabra para que entendamos que el Espíritu Santo nos quiere decir que eso que nosotros vemos a veces en muchos lugares, en muchos aspectos, en muchos escenarios, no lo estamos criticando, es para que usted abra sus ojos espirituales y mire lo que la palabra del Señor dice. Dice, y de nada tengo necesidad. O sea, ¿qué significa eso? Soberbia, orgullo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Predicaciones que no cautivan el corazón, que no mueven el corazón del hombre para que se arrepienta, para que deje de vivir engañado. Y dice, y no sabes, mire lo que está diciendo, ignorante. ¿Qué le está diciendo? Voy a decir una palabra que es un poco como dura, bruto. Ignorante, eres un ignorante bruto que desconoce la palabra. Y dice que eres un desventurado. ¿Qué significa desventurado? Ahorita hablamos de los bienaventurados, pero aquí está hablando de los desventurados. O sea, nos está diciendo algo que, algo diferente, lo contrario, el antónimo de esa palabra. Ya hablamos que era felicidad. Entonces, ¿qué está haciendo hoy en día la iglesia? La iglesia no está yendo por el camino que es. Ese no es la iglesia que Dios viene a buscar. Dios viene a buscar es una iglesia santa, de investidura santa, de llamamiento divino. No viene a buscar riquezas, no. Eso es de Él. Eso le pertenecen a Él porque Él fue el que las hizo. Y son para Él. También sigue diciendo miserable, o sea, un desgraciado. Mire cómo el Señor califica esta condición. Y es palabra de Él y está dentro de la profecía del apóstol Juan. Dice, pobre,
¿Cómo el calificativo de los anteriores y de los que voy a encontrar será bueno? Ciego y desnudo. O sea, no tienes nada. Mire lo que el Señor, mire el Señor cómo nos califica cuando no tenemos nosotros, cuando nosotros en nuestra vida no hay pobreza espiritual. O sea, estamos concentrados en qué? En la carnalidad. No hay pobreza espiritual. Y hoy el Señor nos ha llamado a que hagamos un paro en el camino. Ahora un paréntesis. Esta es la doctrina de Cristo. Ya estamos entendiendo por qué a Cristo lo mataron los mismos fariseos que eran los que estudiaban la ley. Estaban tan llenos de carne, estaban tan llenos de letras, de conocimiento, que no sabían que el verdadero camino era la humillación delante de él. Lo tuvieron al frente y tuvieron que ver hasta que el manto de la iglesia se rompió, hasta que hubo un terremoto para entender que verdaderamente el que estaba allá en la cruz era el Hijo de Dios. Y aún muchos todavía no creen que Él sea el Hijo de Dios. El pueblo de Israel, el pueblo judío, hoy en día ese pueblo de Israel que ustedes ven ahí por noticias a través de la televisión, ellos siguen creyendo que Él fue un profeta más. Y eso no fue así. Entonces, la gran conclusión, después de usted haber entendido de manera rápida esto, ¿en qué condición está su corazón? Está aquí como lo que la exhortación que le hace a la iglesia de la Odisea, o está como lo dice Cristo, se lo dice Mateo 5:3, donde él le dice, pobres de espíritu. Aquí no le está diciendo que sean enriquecidos y de nada tengo necesidad. ¿De qué tenemos necesidad hoy en día? ¿De la pobreza espiritual? ¿O verdaderamente nosotros qué es lo que estamos buscando cuando venimos a Cristo? En esta noche, más que cualquier cosa, es que usted haga ese paralelo y usted revise su corazón. Si usted verdaderamente se ha arrepentido, y por eso en esta noche vamos a orar, para que el Señor guíe su oración.